¿Qué es lo que hace la justicia de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que produce? Lo que produce la justicia de Dios en nuestras vidas es andar en sus caminos, andar en sus instrucciones, andar en su Torah. Una vez que descubres que la justicia de Dios te ha salvado y que esta dimensión vertical en la que el sacrificio y todo lo que sucedía en el santuario alcanzó a tu vida milagrosamente porque no lo merecías, por pura gracia, entonces descubrimos que cumplir la ley de Dios es el resultado natural del que ha encontrado la justicia que descendió del cielo. Pablo dice en Romanos 9:31, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Israel en la carne puso obras de ley para hacer cumplir la ley de Dios. La razón por la que Israel no alcanzó la justicia no es porque hubiera algún defecto en la justicia de Dios o en su ley perfecta, sino porque añadieron obras de ley para intentar alcanzar la justicia de Dios. Cuando añadimos algo de carne o algo de nuestras intenciones para hacer las cosas que Dios nos llama a hacer, que son perfectas, empezamos a poner tropiezo a las cosas que eran buenas. Y lo que sucedió es que el judaísmo del primer siglo, y me temo que algunos todavía tienen esta idea, pensaban que la salvación era un asunto nacional y colectivo, que o todos los judíos eran salvos o ninguno lo era. Entonces, como los judíos se habían esforzado por milenios para alcanzar la justicia, entonces era necesario pasar a los gentiles por la misma prueba, porque eran nuevos, tenían que poner doble esfuerzo para obtener la justicia. Acabas de llegar y parece que les hicieron la novatada, ¿no? Se les obligaba a pasar por un proceso de conversión casi imposible. O se les relegaba, bueno, si no puedes, entonces cumple con estas 7 leyes noajidas. Esto es lo más que puedes alcanzar. Y entonces se les relegaba, que cumple estas 7. Que, por cierto, no son bíblicas. Es decir, nunca en la Biblia se menciona tal cosa como las únicas leyes que deben guardar los gentiles son las 7 leyes noajidas. No existe tal cosa en la Escritura porque el Señor no hace acepción de personas. No tiene ciudadanos de primera clase y de segunda clase. Él no va a hacer eso. Porque lo leímos ayer, Números 15:15. Un mismo estatuto tendréis, vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Un mismo estatuto. No hay leyes especiales para unos y para otros. Y también de parte de nosotros decir, bueno, es que esas son las leyes que tienen que cumplir los judíos, es hacer exactamente lo mismo. Esas son solamente para ellos y estas son las nuestras. El Señor se cargó un poquito con ellos y nosotros tenemos más libertad. ¿De dónde sacamos esa idea? Dios no hace acepción de personas. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros. Así será el extranjero delante del Señor. Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora. En hebreo dice Torah echad, un mishpat echad. Yihye lachem velagur, achach itchem. Ustedes y el extranjero que mora con ustedes, un solo mandamiento, una sola instrucción. Torah echad. No la podemos partir, no podemos separarla, no podemos pensar que hay leyes especiales para unos y otros tienen que cumplir unas y unas son más difíciles para otros. Esto no puede ser así porque Dios no cambia. La palabra gur, de la palabra ger que estudiamos ayer, en hebreo se nos traduce como morar y también se puede traducir como dejar el camino o congregarse. Es un huésped que permanece.
Los gentiles siempre estuvieron invitados a congregarse. Los gentiles que llegaron a ser parte del pueblo de Dios se volvieron parte de la congregación, un huésped permanente. Invitados a congregarse y obviamente invitados a dejar el camino de las naciones para permanecer en el camino del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque Abraham fue el primer extranjero. Abraham fue el primer extranjero que fue llamado fuera para ser parte del pueblo de Dios. Dejó los caminos de Babilonia para unirse a la familia de Dios y empezar este maravilloso viaje, la aventura de su vida para convertirse en padre de las naciones que servirían al Dios de Israel. La congregación de Israel, el Cajal o la Eclesía del Eterno, una multitud mixta de hebreos y gentiles que serían llamados si permanecían en pacto. Y serían llamados con un nombre muy especial, Benei ha-Israel, los hijos de Israel. Y este patrón se repite y nos alcanza a nosotros. Si nosotros dejamos el camino de las naciones y nos unimos al camino, la verdad y la vida, entonces podemos congregarnos con Israel y ser llamados conciudadanos del pueblo santo, miembros de la familia de Dios. Entonces, los judíos que perseguían la ley, que ofrecía justicia, pero nunca la alcanzaron. Nunca alcanzaron lo que la ley les ofrecía, poniéndolo en palabras de Pablo, ¿no? Lo que no alcanzaron fue la salvación, porque no era su propósito. La ley no tenía ese propósito. Si nos detenemos allí, entonces podemos asumir que Pablo estaba hablando de un sistema de obras para justificación, para alcanzar la salvación. ¿Es posible que los judíos guardaban perfectamente la ley de Dios y no alcanzaron la salvación? ¿Es posible guardar perfectamente la ley de Dios sin equivocarse? ¿Será posible? Algunos piensan eso, ¿no? Es que guardaron perfectamente la ley de Dios y ni así alcanzaron la salvación. Es que así no funcionaba. ¿O será que Pablo está diciendo que perseguir la ley es algo bueno, pero tiene que hacerse por confianza o por fidelidad y no confiando en méritos personales? Asumiendo que si yo guardo perfectamente la ley de Dios, entonces Dios tiene que recibirme, tiene que aceptarme porque lo hice muy bien. ¿Quién inventó la ley? ¿El hombre o Dios? La ley es de Dios. ¿Y acaso podemos ser igual de justos que Dios? Ellos no fueron detrás de la justicia en el fundamento de la fidelidad o de la fe a Dios, sino estableciendo un sistema legalista, obras de ley, que no es lo mismo que la ley de Dios. Y entonces tropezaron en la piedra. Y Pablo nos explica en Romanos 9:32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y Pablo está citando una porción del profeta Isaías, que los rabinos entendían que era mesiánica. Dice así Isaías 28:16. Por tanto, el Señor dice así: aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. La piedra con la que tropezaron fue con Yeshua, el Mesías, Dios con nosotros. Israel se quedó corto, no porque la ley tuviera un problema, sino porque se requería de la justicia de Dios, de esta dimensión vertical. La plenitud del sistema sacrificial y el servicio en el templo, que no tenía nada que ver con nosotros, y mucho menos con obras de ley, impuestas por hombres que terminaron alejando a las personas de la justicia divina. La justicia de Dios es el sistema sacrificial, eso tiene que quedarnos bien claro. Cuando hablamos en la Escritura y cuando Pablo menciona la justicia de Dios, siempre se va a referir al sistema sacrificial, a las obras que sucedían en el santuario, bajo la intercesión del sumo sacerdote. En esa justicia no tenemos nada que ver y no hay nada que podamos hacer, no depende de nosotros, somos incapaces porque tendríamos que nosotros mismos morir. Adán fue expulsado del jardín. Si él hubiera intentado
regresar al jardín para alcanzar el árbol de la vida en sus fuerzas, en su carne, hubiera muerto. ¿Por qué? Había un ángel con un querubín, con una espada de fuego, y en ese instante hubiera muerto Adán y no hubiera habido posibilidad de resurrección. Entonces, en su misericordia el Señor le impidió el acceso y entonces él dijo, no puedo entrar. ¿Cómo es que puedes tener acceso al árbol de la vida? A menos que haya uno que pueda ponerse en la entrada y tomar tu lugar. Y entonces, ahora sí puedas tener acceso al árbol de la vida. ¿Cómo termina Apocalipsis? ¿Qué hay allí? ¿Y a qué tendremos acceso otra vez? Dice la Escritura que tendrás acceso al árbol de la vida. Si Adán lo hubiera intentado hacer en sus fuerzas, ahí hubiera acabado la humanidad. En la historia de Abraham, dice la Escritura que el Señor hizo pacto con Abraham y le pidió que partiera animales. Y todos estos animales quedaron divididos. Y Abraham sentía que ya le ganaba el sueño e intentaba alejar a las aves. Y se cansó. Y está medio dormido cuando entonces ve la presencia del Eterno, cruzando como una llama de fuego en medio de las partes de los animales. Y desde la perspectiva de los pactos antiguos, eso implicaba que el Señor estaba haciendo un voto. Porque usualmente cuando se hacía este voto de sacrificio de animales y se partían los animales, este pacto de sangre, ambas partes caminaban en medio de los animales. Abraham cruzó en medio de los animales. La historia dice que solamente el Eterno pasó por en medio de los animales. Y si se quebrantaba el pacto, se declaraba que se nos haga igual que sucedió con estos animales. El pacto se quebrantó. Y fue el Señor el que tomó el lugar de los hijos de Abraham en ese madero. Lo que sucede en la justicia de Dios solamente lo puede cumplir Dios. No somos capaces nosotros. Y en su misericordia tomó forma de carne para tomar el lugar de los hijos de Adán y los hijos de Abraham. Solamente con el derramamiento de la sangre de un cordero perfecto que toma nuestro lugar y pague nuestra deuda, se cumple la justicia de Dios. Y esas son las buenas noticias. Esas son las buenas obras que Dios preparó para que una vez rescatados anduviéramos en ellas. Si este es el caso, ¿por qué Pablo tiene siquiera que mencionar este asunto? Vamos a mantener en mente que el contexto del segundo capítulo de Gálatas es todo acerca de ciertos hombres, cierta secta de fariseos que estaban provocando que Pedro se volviera a viejos rudimentos del judaísmo, tradiciones o mandamientos de hombres. Estos fariseos creían que era por sus obras que eran justos. Así que Pablo se encuentra discutiendo el extremo final del espectro. Entonces necesitamos visualizar ese espectro. A la extrema izquierda no tenemos otra cosa que solo obras y obras de hombres, tradiciones. Pero al extremo derecho tenemos solamente fe. Y esto es lo que a veces está sucediendo, que nos encantan los extremos. Y por eso la Escritura dice ni a diestra ni a siniestra, o sea, derechito. Nos encanta irnos, ¿no? Y solo fe, solo gracia. Y tenemos por otro lado a los que predican solamente obras, ¿no? Obras para salvación. Pablo de alguna manera está llamando la atención de los que están de este lado. Solo obras para intentar salvación. Y Santiago se va al otro lado y va a decir, no, porque hay unos que dicen solo fe, solo gracia. ¿Y qué es lo que dice Santiago? Muéstrame tu fe sin tus obras. Déjate, voy a mostrar mi fe por mis obras. Y Pablo está en el otro extremo diciendo, para los que piensan que es por sus méritos propios, pues sigan esforzándose porque les falta mucho para ser perfectos en la santidad y en la justicia del Dios santo, santo, santo. Necesitamos revisar la gramática de Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe
de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por, y ahí en griego dice, ean me, la fe de Jesucristo. La frase en griego ean me ocurre a través de los escritos del Nuevo Testamento y significa a menos que, solo si, sin embargo, en tanto que, o sea que. Es una partícula condicional y no un contraste directo. Un lugar donde esta frase también es usada es en Mateo 5:20. Dice, porque os digo que sí, ean me. Vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces la partícula sí en griego, ean me, en la declaración de Yeshua, significa a menos que, solo sí. En ambos casos significa lo mismo. A menos que su justicia exceda la de los escribas, solo si su justicia excede la de los escribas. Entonces necesitamos revisar el verso que estamos estudiando, que dice, que tiene esta traducción y nos ponen la palabra por. Esta palabra en griego, dia, significa a través de, y denota el canal de un acto, pasar, atravesar, causa. Sabiendo esto, esta definición a la declaración de Pablo, vamos a ver cómo se ve. Dice, sabiendo que un hombre no es justificado por las obras de la ley, a menos que sea a través de la fe en Jesucristo. Cambia un poco, ¿verdad? Esto tiene todo un nuevo significado, ¿no te parece? Ya no da la impresión de que las obras de ley son malas y la fe en Cristo es buena. Ahora, significa que estas dos cosas se complementan una a la otra. Supongo que la traducción debería sonar así. Sabiendo esto, que un hombre no es justificado por las obras de la ley, a menos que sus obras sean hechas a través de la fe en Jesucristo. Esta declaración queda en perfecta armonía con la otra declaración de Pablo en Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, estos serán justificados. Y también eso está de acuerdo con Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, la fe sin obras está muerta y las obras que no son hechas a través de la fe también están muertas. Una fe sin obras está muerta y obras sin fe también están muertas. Si tenemos fidelidad, entonces nuestras obras tienen su cauce correcto. Esto significa que es necesario tener ambas, la fidelidad de Dios en nosotros y la obediencia como resultado de la fe. Ayer les ponía el ejemplo de la carreta y la obediencia. La carreta es lo que va atrás, ¿cierto? La carreta son las obras, la fe es lo que va adelante. Si lo pones al revés, no funciona y no se mueve la carreta. En Gálatas 2:17 Pablo dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Estamos muertos por causa de la ley. La ley está diseñada para matarnos. ¿Habéis pensado en eso? Ese es el propósito de la ley, matarnos. Para entonces desarrollar el deseo de vivir para Dios. Cuando yo veo la justicia perfecta de Dios, yo leo los mandamientos, digo, ay Señor, yo no puedo. ¿Tú puedes? ¿Puedes no usar tu lengua para lastimar a otros? ¿Puedes no codiciar y desear lo que no es tuyo? ¿Puedes, no sé, piensa en los 10 mandamientos, cuál es el más fácil? Seguramente cada uno de nosotros lucha con alguno en particular. Entre más joven eres, honrar a tus padres es muy difícil. Y entre más anciano te vuelves, también es muy difícil. No es fácil guardar los mandamientos. Yo en mi carne no puedo. Y en la mayoría de las ocasiones ni siquiera quiero. Pero si la palabra de Dios, la simiente de Dios, su fidelidad, su ADN,
empieza a transformarme, entonces las cosas que son muy difíciles para mí empiezan a ser hasta un deleite, empiezan a volverse algo natural en mi vida. Pero al principio lo que hace la ley cuando te confrontas con la verdad y ves tu carácter y te comparas con el carácter de Dios es matarte. Y es necesario, porque si la carne no muere, no hay forma que empiece la vida. Es necesario que haya una semilla que caiga en tierra y muera, y entonces comience este proceso de vivificación. La ley está diseñada para matarnos, para que entonces desarrollemos el deseo de vivir para Dios. Porque la ley es santa, buena y justa, pero nos mata para exponer el pecado que hay en nosotros. Pablo nos enseña que la ley se abolió. No, nos explica cuál es el proceso en el que la ley produce muerte por causa del pecado. Que la ley produzca muerte no significa que la ley desapareció, sino que nos está explicando que la ley produce en nosotros el deseo de buscar a Dios para entonces poder obedecer la ley espiritualmente. Ahora hablemos de un objeto muy interesante que se descubrió entre los rollos del Mar Muerto. Ahora que vayamos a Israel, vamos a ir al Museo del Rollo. Y ahí vamos a encontrar muchos objetos que son muy importantes. Los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto quizá son los descubrimientos arqueológicos más importantes en la historia de la arqueología mundial, porque nos permitieron descubrir rollos de entre 100 y 200 años antes de Cristo, rollos de casi 1000 años, rollos 1000 años anteriores a los que teníamos. Pero entre todos estos rollos que se encontraron, se encontró algo muy interesante. Es cosa sabida que entre los rollos de Qumran se confirma muchas cosas que Pablo decía. La frase paulina, hacer las obras de la ley, no se encuentra más que en las cartas de Pablo. 8 veces, por ejemplo en Romanos 3 o en Gálatas 2:26. Entonces déjame contarte cómo es que la arqueología puede darnos luz a este respecto. Se encontró un rollo entre los descubrimientos de las cuevas de Qumran en el Mar Muerto que contiene información crucial para entender lo que significa obras de ley. Este rollo está catalogado como el rollo 4QMMT. Y este rollo es un libro que resume la manera en que los judíos debían vivir, con un conjunto de leyes conocidas como las leyes orales y la tradición. Dice, como ya lo analizamos y lo estudiamos en la introducción, que Moisés le dio estas instrucciones a Josué, que fueron dadas por parte de Dios de manera oral, y a Josué a los ancianos, y así sucesivamente hasta llegar a los fariseos. Tradiciones o leyes orales. Y que sucedieron generaciones tras generaciones, hasta que fueron entregadas a una asamblea de 120 eruditos que después sería reemplazada por el llamado Sanedrín, una asamblea de 71 miembros que permaneció hasta la época de Jesús, Yeshua el Mesías. Y posteriormente, después de la destrucción del templo en Jerusalén, un rabino llamado Yohanan ben Zakkai, discípulo de Hillel, fundó un centro rabínico en Yavne para perpetuar el estudio de la Torá oral, la cual quedó finalmente compilada en este libro del que hemos estado hablando, que se conoce como el Talmud, alrededor del siglo V después de nuestro Mesías. Este rollo 4QMMT, que es una abreviatura del nombre que tiene este rollo, Mixat Maaseh HaTorah, que significa algunos preceptos de la ley, es uno de los manuscritos de los rollos del Mar Muerto descubiertos en la cueva 4, por eso comienza con el número 4, en Qumran, y se trata de una carta o tratado que aborda cuestiones de interpretación y observancia de la Torá o la ley judía, desde la perspectiva de la comunidad de Qumran. Entonces, hay una conexión entre el texto de Qumran y la frase obras de ley o las obras de la ley que menciona Pablo en Gálatas.
y es uno de los temas muy importantes de estudio bíblico. Académicos como Martín Abeg han examinado esta relación que sugiere que la crítica de Pablo hacia las obras de la ley podría estar vinculada a este rollo o a estas prácticas legalistas encontradas en el rollo 4QMMT, en particular sobre la pureza ritual. Estas obras de la ley en el texto de Qumran parecen centrarse en acciones que mantenían los límites de la justicia según la observancia de los preceptos legales. Entonces, la frase obras de la ley, que aparecen en este documento de Qumran y también en los escritos de Pablo, nos puede dar luz con respecto a lo que Pablo defendía con respecto a la justicia basada en la fe en lugar de la justicia basada en obras de ley. Estos rollos son fundamentales para entender lo que sigue en la carta a los Gálatas. Entonces, tenemos evidencia arqueológica que prueba que cuando Pablo habla de las obras de la ley, en muchas ocasiones está hablando de este conjunto de interpretaciones o mandamientos de hombres, como lo expuso y lo explicó Yeshua en Marcos capítulo 7. Y otro punto de contacto adicional es que el esquema que expresa Pablo de bendición o maldición, según sea el comportamiento del ser humano, que está definido en la misma Torá, dice Deuteronomio 31, dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres al Señor tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando, hoy tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Pablo está haciendo una conexión entre las consecuencias por no obedecer la ley de Dios y la diferencia de intentar vivir guardando mandamientos para salvación y vivir en la fidelidad de Dios manifestando que amas y que sigues al Dios verdadero y tu vida está llena de bendición. Y lo opuesto sería en maldición. Los que creen en la verdad de la palabra de Dios, dice Pablo, estos son benditos con Abraham, que creyó. Y todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, habría que hacer la distinción. Cuando habla de la maldición de las obras de la ley, ¿está hablando de la Torá o está hablando de este conjunto de leyes que eran tradiciones o interpretaciones de hombres? El patrón de los que son de fe es que Dios pone en ellos su fidelidad y luego estos exhiben esa fe por sus obras. Estas son las obras de fe o de fidelidad. También lo menciona el autor de Hebreos, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y luego empieza a decir, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, hizo un parcote. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Noé obedeció, hizo lo que tenía que hacer, hizo un barco para salvarse. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia, dejó su tierra y su parentela, agarró sus chivas, así no se dice aquí, ¿verdad? Su chiva, su vaca, sus ovejas, y se fue a la tierra que el Señor le dijo. Obedeció. Entonces, este rollo, el rollo 4QMMT, se centra en este conjunto de leyes, obras de ley, esta serie de mandamientos relacionados con pureza ritual, sacrificios de separación, entre muchos temas tratados. Pero también se encuentran leyes que tienen que ver con el calendario litúrgico, con las festividades, se explica leyes sobre exclusividad de la comunidad. Asumimos que se refiere a los esenios. Y este documento refleja una visión de la comunidad del Qumran, que de alguna manera se establece como una élite espiritual que mantiene pureza ritual, moral y que contrasta con las cosas que están pasando
en Jerusalén. Tienes que pensar en todas las cosas que estaban pasando. De alguna manera quieren separarse y apartarse porque no tienen nada que ver con la corrupción de lo que está sucediendo en el templo. En el primer siglo había 2 sumos sacerdotes. ¿Cómo pasó eso? Pues porque eran amigos de Roma, tenían un pie en Roma y un pie en la religión. Los esenios estaban acusando a los que estaban en Jerusalén de no cumplir con la ley de Dios. Entonces, de alguna manera hay un fuerte llamado a la separación de aquellos que no observaban la ley correctamente. Entonces, algunas de las leyes que vas a encontrar en este rollo de Qumran, 4QMMT, dice, un grano gentil no debe ser traído al templo. O sea, los gentiles no deben traer sus ofrendas al templo. Una alajá fragmentaria sobre la cocina de ofrendas, una alajá fragmentaria sobre los sacrificios de los gentiles, las ofrendas de cereales no se deben dejar durante la noche, la pureza de quienes preparan la vaquilla roja, algunos alajás o alajot sobre la pureza de las pieles, el lugar de sacrificar y ofrecer sacrificios, matanza de animales gestantes, uniones sexuales prohibidas, prohibir a los ciegos y sordos de acercarse al templo, pureza de las corrientes de líquidos vertidos en un recipiente puro a uno impuro, sobre los perros que no debían entrar a Jerusalén, el fruto del 4º año que se le daría a los sacerdotes, el diezmo de ganado, cómo debía ser entregado al sacerdote, muchos reglamentos sobre impureza de leprosos, de purificación, de impureza de huesos humanos, sobre el matrimonio de los sacerdotes. Este rollo es muy significativo porque ofrece una ventana a las tensiones que había internamente dentro del judaísmo de la época del Segundo Templo y en particular entre las diversas interpretaciones de la ley. Se ha vinculado las discusiones sobre la ley y la fe en los escritos de Pablo porque este término, obras de ley, aparece en ese rollo. Pablo de alguna manera está conectando todo este sistema de bardas, intentando proteger la pureza, que se ha establecido como una forma superior, como si los hombres pudiéramos mejorar la ley de Dios. Ese era el intento, mejorar, vamos a mejorar la ley de Dios para que entonces no la quebrantemos. Y a esto se refería el profeta Isaías, porque la ley de Dios, su yugo es fácil, es ligera su carga, son los dogmas humanos lo que la hacen difícil. Isaías 29:13 dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y en Tito 1:13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, una mala interpretación de Pablo es lo que está detrás de la inmensa mayoría de exegetas cristianos de todos los tiempos, que han visto en el judaísmo una religión puramente legalista. Si ves las obras de ley, pues entonces no puedes ver que no era este montón de rituales lo que el Señor había establecido. Y cuando somos ignorantes de la ley de Dios y no nos damos cuenta que esas cosas que hacían no es lo que está en la Torah, entonces no podemos discernir correctamente. A la mayoría le podrás preguntar, bueno, ¿y qué de las cosas que hacen los judíos estás en desacuerdo porque no están en la Biblia? Y a lo mejor te van a empezar a decir rituales o cosas que hacen, pero no son las cosas que están en la Torah. Ese montón de rituales tienen que ver con tradiciones. Ahora, nosotros no lo hicimos mejor, porque también nosotros nos llenamos de rituales y tradiciones y ni siquiera tenemos la menor idea de dónde salieron. Les platicaba el otro día, ¿no? Estaba yo viendo una ceremonia de una boda y yo veía cómo lavaban los jarros y hacían las libaciones y los lavados de manos y digo, ¿y eso de dónde salió? ¿De dónde trajimos esos rituales? Pues del mismo lugar, nada más le cambiamos de nombre.
porque no leímos la Escritura, empezamos a hacer cosas raras. Las obras de la ley no es la ley de Moisés, son tradiciones e interpretaciones de hombres. Si obras de la ley y ley de Dios fuera lo mismo, tendríamos un grave problema de contradicción en las cartas de Pablo, porque lo que dice en Romanos no tiene nada que ver con lo que dice en Gálatas o con lo que dice el autor de Hebreos o lo que dice Santiago, lo que dice Primera de Juan. Porque si las cosas que destruí, dice Gálatas 2:18, porque si las cosas que destruí, las mismas, vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Entonces, la ley tiene que matarme para que yo pueda vivir por medio de Cristo. Cristo es necesario para salvarme, siempre lo fue y siempre lo será. Siempre se trató de fidelidad. Dios no reconoce las obras de los hombres, sino como obras injustas si están basadas en un sistema religioso aparte de Dios. La ley de Dios está diseñada para hacernos convictos. Define y expone lo que hay en nuestro corazón y me dice, así estás. Y no puedes salvarte, no hay nada que puedes hacer, estás condenado, estás muerto. Y entonces te postras y le gritas, Señor, sálvame, sálvame, rescátame. Y en su misericordia dice, sí, un sustituto tomó tu lugar, uno sin mancha, un sacrificio perfecto. Y entonces pone la mente de Cristo en nosotros y en nuestra vida coloca su fidelidad, su fe, para que aprendamos a servir la ley de Dios con el propósito correcto. No para salvarnos, sino porque somos salvos. Y luego dice Gálatas 2:20, con Cristo, esa te lo sabes de memoria, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no se trata de mí, de mi esfuerzo, ahora es Cristo viviendo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está concluyendo que obedecer la ley no es para salvación. Sin fe no hay salvación. Eso sería desechar la gracia. Y ese será el siguiente punto, usando como ilustración justamente la circuncisión de Abraham. Por eso es crucial que entendamos que hay una diferencia entre obras de la ley que no son hechas en fidelidad o una fe vacía que no produce nada. Ambos extremos son muerte. Pero una vez la fidelidad sembrada en nosotros, entonces yo puedo aprender a caminar y manifestar la fidelidad de Dios en mi vida a través de obras justas, porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no soy yo. Es el Hijo de Dios que está produciendo estas cosas en mí. Y por eso necesitamos más Cristo, más revelación, más Cristo. Y por eso hago mucho énfasis. Es muy peligroso volvernos toraístas. La Torah me tiene que llevar a Cristo. La Torah tiene un propósito y puedo usar mal la ley. Podemos seguir haciendo lo mismo. Podemos volver a caer en el mismo error. No se trata nada más de hacer estas cosas como para cumplir un ritual. Necesitamos reconocer que con la revelación de Yeshua y la vida de Yeshua en mi vida, entonces estas obras producen algo bueno, pero no ni por mi esfuerzo y tampoco por temor, porque algunos empiezan a guardar la Torah por miedo, ¿no? Si me va a rechazar de Dios y si no guardo bien Shabbat y sin qué tenía que decir a la hora de prender las velas, ¿no? Y están con esa angustia de tener que hacer cosas para ver si así son aceptados delante de Dios. No, ese no es el propósito de la Torah. Y tiene que volverse delicioso guardar los mandamientos. Tiene que volverse algo exquisito. Tiene que ser algo que anhelas guardar y no algo que te produce ansiedad y angustia, porque entonces no lo estás haciendo por el propósito correcto. Tenemos que llegar al punto en el que nos damos cuenta que el producto de esta relación que tengo con Dios es, hago esto, Señor, porque te amo. Hago esto porque sé que es bueno, porque tú eres bueno, porque tú eres justo. Dice 1 Juan 3, 7 al 8, hijitos, nadie os engañe.
El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pedro dice, segunda carta de Pedro 2:20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno, buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, la obediencia es el fruto de la salvación, no la raíz. De eso se trata Gálatas. ¿Quieres una frase para resumir la carta a los Gálatas? Es esta. La obediencia es el fruto de la salvación, no la raíz. ¿Fácil? Pues como te pregunten y cuando te digan, ¿ya leíste Gálatas? Y le digas, sí, ya leí Gálatas, ya lo estudié. Pues es que Pablo dice, y entonces tú le puedes decir, es que lo que Pablo está explicando es que la obediencia es el fruto de la salvación, no la raíz. Y luego dice Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió. Si lo conecto con otro pasaje de Pablo, en Romanos capítulo 10, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, Pablo sí nos está llamando a sujetarnos a la justicia de Dios. Ignorando la justicia de Dios, se preocupan por establecer su propia justicia. Ese es el problema. La justicia de Dios, esta relación vertical salvífica, en la que interviene únicamente Dios por medio de Yeshua, porque solo Dios salva. ¿Y cuál es el nombre de nuestro Mesías completo? Yahoshua, que significa la salvación de Yahweh. La justicia es revelada primeramente en la ley de Dios, pero la justicia no es un instrumento de justicia. No somos declarados justificados por obedecer la ley. Lo que la ley revela es cuán pecadores somos, y aprendemos que por nuestros medios somos inadecuados para cumplir la voluntad de Dios. Por tanto, sus mandamientos me muestran mi condición, no puedo salvarme a mí misma y eso produce en mí convicción. Isaías 43 dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios. Siempre fue así. Desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre ha sido así. Siempre Dios salva. Esta es su eterna gracia. Sigamos avanzando. Capítulo 3 de Gálatas. Ya llegamos al 3. El apóstol Pablo en este punto ya ha afirmado, nadie puede justificarse, solamente Dios puede salvar. No es por obras la salvación, porque no existen méritos humanos suficientes. No hay forma de que apiles tus méritos y alcances el reino. No hay forma. No podemos. La ley que parece sugerir que la justicia puede lograrse por esfuerzo personal, la está confrontando Pablo, quien defiende la gracia de Dios como el único medio de salvación. Es lo que está diciendo Pablo. Solamente Dios salva. Es la gracia de Dios la que nos salva. Y aquellos que intentan justificarse por sus propios méritos están o manipulando la ley divina para su beneficio o creando un sistema alternativo de justicia. Y esta es la tensión entre la justicia de Dios y la justicia humana, que se refleja también en la carta de Pablo a los romanos. Dice Romanos 10, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Porque el celos o la meta de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. El fin de la ley es Mashiach. Este fin, por supuesto, no debe interpretarse como el final.
o la abolición de la ley, sino más bien como su cumplimiento, como la meta. En hebreo el término correspondiente podría ser como el tesoro, porque el tesoro de la ley es Cristo. ¿Quieres encontrar el tesoro? Vas a la Torah y ¿a dónde te lleva el tesoro? ¿Dónde te lleva el mapa? A Cristo. Ahí está el tesoro, ahí está la perla preciosa. La palabra griega telos, utilizada aquí, ha sido mal interpretada por muchos porque se asocia erróneamente con la idea de que la ley terminó. Pero es propósito. El propósito de la ley es encontrar el tesoro. El tesoro de la ley es Yeshua, el tesoro de Dios, su provisión para nosotros. En Deuteronomio 28:12 dice, te abrirá el Señor su buen tesoro. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. En Mateo 13:44 dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Lo que Pablo está transmitiendo es que el Mesías es la reserva del tesoro de la Torah para todos aquellos que han sido objetos de la fidelidad de Dios. Porque este es otro asunto importante. Mi hermano, tú no produces la fe. Es Dios el que pone su semilla en ti. La fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la semilla. Entonces Dios va y siembra. Y si es buena tierra, empieza a producir raíz profundo. Y luego el árbol crece. Y entonces naturalmente empieza a haber fruto bueno. Dios es el que pone la fidelidad en nosotros. O sea, eso ni siquiera lo hicimos nosotros. O sea, ¿qué hay que podamos hacer nosotros para salvarnos? Nada, porque a veces tenemos esta idea, ¿no? Es que tengo mucha fe. A lo mejor tienes mucha palabra y esa palabra está produciendo mucho fruto en tu vida y le crees a Dios. Pero ni aún eso podemos producir nosotros, no es algo que naturalmente salga de nosotros. En esencia, la justicia y la gracia de Dios se manifiestan plenamente en Cristo, quien se convierte en el recurso esencial para todos los creyentes para vivir. Y luego Pablo va a regañar a los Gálatas. ¿Estás listo? Porque eso está bien fuerte. A ver, los de Galacia. Aguanten la pedrada. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién los fascinó? Y mi hermano, esta amonestación también es para nosotros. ¿Estás listo? Porque está fuerte. Esta palabra fascinó en griego es la palabra ebaskanen y se puede traducir como hechizo. ¿Quién los hechizó? Si consideras que la rebelión, dice la Escritura, es como adivinación o brujería, la rebelión es oposición a la autoridad. Esta fascinación es un desafío abierto o resistencia a las cosas que Dios dice. Es bien fácil ser hechizado por tradiciones. Es bien fácil ser fascinado por mandamientos de hombres, lo creas o no. Estar volviendo a las raíces de la fe no significa que estás exento de ser hechizado porque le pasó a los de Galacia. Primer libro de Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey, le dijo el Señor a Saúl. Los de Galacia no estaban buscando obedecer a Dios, habían sido hechizados por los que en rebeldía se oponían a la autoridad de Dios. No, es que eso se tiene que hacer así, ¿no? Y a veces estamos imponiéndole a los demás nuestros dogmas, nuestras interpretaciones, es que se tiene que hacer así. Bueno, ¿y dónde dice en la Biblia que se tiene que hacer así? No, y entonces, cuidado.
Es muy fácil ser hechizados. Y lo dice el versículo, en Gálatas 5:1 va a decir Pablo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Nuestro Mesías siempre nos enseñó a caminar de acuerdo a las instrucciones de la Torá. ¿Qué es lo que esclaviza al hombre? El pecado o tradiciones. Cargas pesadas. ¿Qué es la verdad? Su palabra es la verdad. No está en otro lugar. Ahí tienes que buscar todo lo que haces y todo lo que crees. Tienes que pasarlo por el cernidor de la Escritura. Y si no pasa, deséchalo. No te llenes de tradiciones o cosas que te alejen de vivir de acuerdo a la santidad de Dios. Todo necesitas filtrarlo. Y ten cuidado cómo interpretas, porque a veces interpretamos la Escritura sacando pasajes fuera de contexto. Tenemos que ser tan sabios que podamos discernir. Ok, esto es mandamiento. Pues esto sí pasó en la Biblia, pero no necesariamente porque pasó en la Biblia es algo que yo tengo que hacer. De repente andamos ungiendo pilares en nuestra casa. Pues es que Jacob ungió la piedra, ¿no? Y andamos ungiendo piedras. El otro día hay gente ungiendo piedras. Digo, ¿por qué están haciendo eso? Ella haciendo libaciones y derramando aceite sobre piedras. Digo, tenemos que tener cuidado. O sea, que alguien lo haya hecho en la antigüedad y que haya sido una señal, no significa que hemos sido llamados a empezar a añadir rituales que se vuelven raros. Y luego no toques la piedra porque está ungida. Si la piedra de Jacob representaba a Mashiach, eso es lo único que representa esa roca. ¿Qué es la verdad? Su palabra es la verdad. Ahí es donde está el filtro de todo lo que hago. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y nosotros somos libres, no libertinos. Segundo libro de Pedro 3:17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. ¿Por qué les dijo esto Pedro? Porque algunos usaban las cartas de Pablo para decir que no teníamos más que obedecer a Dios. Ya no teníamos más que obedecer a Dios. Malinterpretando las palabras de Pablo. Estos gálatas insensatos habían dejado la verdad, estaban siendo hechizados por rebeldes. Y una forma de comprender el problema de Galacia es simplemente entendiendo que la fe no es otra cosa sino confianza en la palabra de Dios. ¿Cómo sabes que tienes fe? Porque confías en lo que Dios ha dicho. Cuando estás viviendo una crisis en tu vida, cuando estás en medio del desierto, cuando pasas por duelo, cuando estás en pérdida, ¿qué haces? Buscas al Padre Eterno y buscas en su palabra, Señor, mi situación todavía no ha sido redimida. Sé que lo vas a hacer. Mientras me ayudas porque no sé qué hacer con mi vida. No sé qué hacer en medio de esta situación, pero sé que algo vas a hacer. Sé que te estás moviendo, sé que vas a cumplir tus promesas en mi vida. Y aun si no hicieras nada más, gracias por el milagro de la salvación. Me es suficiente. Me encanta ese canto de Abel Zavala, ¿no? No hace falta otro milagro para en ti poder creer, tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer rendida a tus pies y enamorarme del Dios que me creó para amarme. Si no hubiera unos milagros más en mi vida, no necesito otro. Me basta que me salvaste. Esa es la verdadera fe. Tener mucha fe no es ver si le torzo el brazo a Dios, a ver si así me contesta lo que yo quiero. Algunos oran así y se enojan con Dios cuando Dios no les contesta lo que ellos quieren. Pero Él es el juez soberano y jamás se le salió de control mi vida. Jamás dejó de ser el gobernador. Jamás. Confianza, fidelidad es creer lo que dice la palabra de Dios.
Y lo que estaban haciendo los de Galacia es que estaban confiando en el propio derramamiento de su sangre para salvación. Estaban siguiendo la ley sin fe, sin confianza en la palabra de Dios. Cuando se tiene un comportamiento ignorante, este puede ser corregido. ¿Cómo? Pues comportándose de acuerdo a las enseñanzas del Eterno. Dice Deuteronomio 4:5, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces estos Gálatas insensatos, estos Gálatas ignorantes, tenían una terrible deficiencia en su conocimiento de Dios y por eso estaban siendo hechizados por tradiciones. Se estaban sometiendo a autoridades fariseas y a las leyes de los ancianos, y estos Gálatas se están quedando cortos en cuanto a la justicia de Dios, porque esfuérzate todo lo que quieras, pero nunca vas a alcanzar la salvación cumpliendo con obras de ley. Por más que pretendas que esto te purifica, lo que necesitas es la salvación de Dios. Las regulaciones de los fariseos los hacían sentirse bien. Se siente bien la religión. Ciertos estatutos se ven bien. Eventualmente este estilo de vida los estaba arrastrando, pero la religión humana usualmente termina trayendo a tu vida vacío y es una carga pesada. Dice el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Recibir el Espíritu es un concepto que existe antes de los apóstoles, no es algo que nació en el Nuevo Testamento, tampoco nació en Pentecostés, ese día que desciende el Espíritu en llama de fuego. Recibir el Espíritu no es nuevo. Pero la promesa del Espíritu en cada creyente, eso es lo que estaban anhelando, es lo que estaban esperando, porque ya lo había prometido el Señor a través de la historia de Abraham y se lo había dicho a los profetas lo habían entendido. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, el agua que limpia es la palabra de Dios. El agua que es derramada es la que nos lava. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué te lava? La palabra. Ese es el proceso. Así empieza el proceso de santidad y de salvación. Llega la palabra de Dios y entonces empieza a lavar. Y te das cuenta, ay, esto que estoy haciendo está mal, esto no sirve, esto no es de Dios. Señor, purifícame. Y entonces empieza este proceso de lavamiento. Y luego el Señor dice, acá, muy bien, si quieres. Amos 8:11, aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Entonces, teniendo fe o confianza, la fidelidad que ha sido sembrada, su palabra en nosotros, y creyendo las cosas que el Señor dice en su palabra, entonces el Señor empieza a cambiar nuestro corazón. Y en un corazón que está dispuesto, dice, ahí va, te voy a dar poder para que lo que no puedes hacer, lo puedas hacer, en el poder del Espíritu. Y entonces el deseo de guardar sus instrucciones empieza a nacer en nosotros. Por eso Pablo dice que no es al revés. La ley no es de fe, es primero la fe. Y luego entonces puedes empezar a guardar sus mandamientos. Romanos 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios. Solo el que vive en el Espíritu puede sujetarse a la ley de Dios. Por eso la fidelidad es primero, no al revés. Para poder sujetarte a la ley de Dios, necesitas el Espíritu. Para poder tener el Espíritu, necesitas oír. ¿Qué? La palabra de Dios que te lava.
Entonces, oír con fe era una expresión que toda persona familiarizada con el texto bíblico comprendía. Y por eso Pablo la utiliza. ¿De dónde lo sacó? De los 5 libros de Moisés. Deuteronomio 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos del Señor vuestro Dios, que mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y tu hija y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oír con fe. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que empieces este proceso de purificación y lavamiento, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho. Y luego nuestro Mesías lo aplicó de esta manera. Cuando le preguntan, Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento en la ley? Y el Mesías responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen o cuelgan toda la ley y los profetas. Habrá algunos que digan que debido a que este mandamiento está citado por boca de Yeshua, tiene una teología diferente a lo que decía Deuteronomio o a lo que decía Moisés, y que esta es una señal de que Cristo modificó el mandamiento haciendo uno nuevo, donde la ley de Moisés queda fuera y ahora solo hay que amar a Dios y al prójimo con un corazón sincero. Yo sugiero que si alguno tiene semejante ocurrencia, necesita hacer uso del sentido común. Obviamente Yeshua usó una fraseología diferente porque esto es algo que todos hacemos cuando queremos hacer referencia a algo que nuestro receptor ya conoce y así nos ahorramos el tener que decirlo de manera exhaustiva. Es obvio que nuestro Mesías está citando el Shema, Deuteronomio capítulo 6, pero de manera resumida. Pero el mismo pasaje dice que la ley y los profetas dependen o cuelgan de estos 2 mandamientos. No dice, estos son los únicos 2 mandamientos que hay que guardar. Y si fuera así, amar a Dios no tiene nada que ver con sentir mariposas en el estómago. O sea, amar a Dios no es sentirte esponjoso por Dios. Amar a Dios es guardar sus mandamientos, lo dice toda la Biblia. O sea, aun si fuera solamente es el resumen de la ley, amar a Dios significa hacer las cosas como Dios manda. Y lo mismo sucede con el caso del prójimo. Amar a tu prójimo como a ti mismo tampoco significa que sientas mariposas. ¿Cómo le haces para amar a tu enemigo si no sientes mariposas? No puedes amar al enemigo sintiendo nada bonito. Y sin embargo puedes hacer lo correcto por él. Y puedes vestirlo si está desnudo, y puedes visitarlo si está enfermo, y puedes animarlo y ayudarlo cuando está en necesidad. Podrías hacer lo correcto por el enemigo, aunque no sientas nada por él. Amar no tiene que ver con cómo te sientas. Lo que está haciendo el Mesías es resumiendo, no está omitiendo otras partes del mandamiento, no está modificándolo, sino para propósitos de agilidad en la conversación que está teniendo con este fariseo, que repite este pasaje todos los días cuando se levanta y cuando se acuesta, le está diciendo que el mandamiento más grande es el que repite en la mañana. Simplemente, el más grande, no el único. ¿Qué es oír con fe? De acuerdo a la Torá, la que Pablo está citando, oír con fe es igual a oír para obedecer los mandamientos expresados en su ley. Pablo está diciendo a los Gálatas que el Espíritu Santo no se recibe por las obras de la ley, es decir, la ley de los judíos. Estos takanots, estos alajás, estos hagadás, estos dogmas humanos, estos no son los que te llevan a recibir el Espíritu del Señor. No son las obras de la ley. Es oír con fe. Es decir, escuchando los mandamientos del Padre y obedeciéndolos. Porque la palabra emuná en hebreo significa fidelidad. Escuchar con fidelidad. Ya dijimos que Shema en hebreo significa oír y obedecer.
Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Recordemos entonces algunas definiciones importantes. Pecado es transgresión de la ley de Dios, ¿cierto? Toda injusticia, dice 1 Juan 5:17, toda injusticia es pecado. Por consiguiente, toda injusticia es transgresión de la ley de Dios. Tan cierto como que toda justicia es obediencia a la ley de Dios. Entonces, cuando leemos que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, podemos saber que su fe le fue contada porque se manifestó por su obediencia a la ley. ¿Abraham obedeció la ley? ¿Ya había ley? ¿No había ley? ¿Qué obedeció Abraham? Génesis 26:5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Sí, claro, Abraham guardó la Torá. Claro. La fe verdadera tiene que mostrarse por nuestro comportamiento, no por nuestro conocimiento. A ver, lo repito. ¿Estás listo? La fe verdadera tiene que mostrarse por nuestro comportamiento, no por nuestro conocimiento. Te puedes saber toda la Biblia de memoria. Y algunos me dicen, hermana, no sé cómo guardar las fiestas. Y le digo, no te preocupes por lo que no sabes guardar. Preocúpate por lo que sí sabes y no haces. La fe verdadera tiene que mostrarse por nuestro comportamiento, no por nuestro conocimiento. Si tenemos fe, se debe manifestar la palabra de Dios en nuestras acciones. Por eso dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y algunos leen esto y la ven así muy místico, ¿no? Es pues que la fe es la certeza de lo que se espera. A ver, vamos a ver qué dice ahí en griego. Dice en griego, estin de postis, elpisomenon, hipostasis, pragmaton, elenxos ou blepomenon. ¿Cuál sería la traducción, la mejor traducción? Ahora, la fe es la substancia de las cosas que se esperan, la praxis o la demostración de las cosas que no se ven. O sea, yo no puedo ver lo que tienes en la cabeza, pero sí puedo ver tus acciones, que demuestran lo que tienes en la cabeza. Entonces, la palabra esta pragmatón significa algo que se logra en una práctica habitual. Entonces, la fe no es una esperanza, una creencia de cosas que no se ven como una fe ciega. No es invisible. La fe no es invisible. Nuestra fe es inteligente. Es algo que estamos ejercitando. La fe es la substancia, es lo que se toca, es la evidencia de las cosas que yo no puedo ver. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces es Dios quien la cuenta por justicia y Dios no mentirá. Él llama las cosas que no son como si fueran, por el poder mediante el cual hace que vivan los muertos. Abraham poseía verdaderamente la justicia, la fe que obra, habiendo recibido Abraham la fidelidad de Dios en él. Por la fe Abraham obedeció. Hacer las obras de Dios es practicar la justicia de Dios. Y los Gálatas recibieron el Espíritu del Eterno como resultado de hacer las obras de Dios, no por hacer las obras de los fariseos. Abraham, Isaac y Jacob necesitaban vivir en fidelidad igual que nosotros. Algunos te van a decir es que antes se salvaban por guardar los mandamientos. No. Sino para qué tenían el sacrificio en el templo. Si hubiera sido por obedecer los mandamientos, nadie se hubiera salvado y el Señor les proveyó de su gracia para que pudieran expiar sus pecados. Entonces, sí hay obras que practicar y Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El problema era el orden. No guardas mandamientos para ser salvos y no guardas mandamientos de hombres que se vuelven cargas pesadas. No te fascinas, no te dejas hechizar por ellas.
porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, cada cosa en su lugar. La ley tiene un propósito muy específico en nuestra vida, pero lo que dice Pablo en Romanos y lo que dice Pablo en Gálatas es que la salvación no es por guardar mandamientos. Y andar en el Espíritu es la manifestación de lo que sucede en nuestro corazón. La obediencia es la manifestación exterior. Gálatas 3:5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los creyentes en Galacia estaban alejándose de la fe debido a falsas enseñanzas. Por eso el apóstol Pablo tiene que advertirles con fuerza, diciendo, si alguien, incluso un ángel, viene y les enseña un evangelio distinto, no lo escuchen. Es que llegó el rabino no sé qué de Jerusalén y nos dijo, y entonces por eso estamos haciendo no sé qué. Pues lo puede decir el Papa. Pero si no lo dice la palabra de Dios, no lo hagas. Haz lo que dice Dios. Porque esto es lo que estaba pasando con los de Galacia, estaban fascinados, es que vino y no, aunque hubiera venido Gamaliel. Si no está en la Torah, ¿quién es tu autoridad? De esto se trata Gálatas. ¿Quién es tu autoridad? ¿A quién le haces caso? ¿A los hombres o a Dios? ¿A su palabra o a Dios? Por eso cuando Pablo predica está diciendo, las únicas escrituras que existen son las que tenemos que obedecer. Le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. No le dice todas las tradiciones son inspiradas por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La meta es que seamos perfectos. ¿Con qué? Con la escritura. De Génesis a Malaquías. Y luego vamos a la revelación del Nuevo Testamento para encontrar la forma en la que estas cosas se practican. Y vamos a la revelación del Nuevo Testamento para encontrar la salvación en el Mesías, para descubrir que todo esto me llevaba a Él. Y entonces se me siguen cayendo las escamas para vivir de acuerdo como Dios quiere que yo viva. Cualquier enseñanza que contradiga lo que dice el Antiguo Testamento está equivocada y trae juicio de parte de Dios. Por eso es importante estudiar con dedicación Moisés y los profetas. Y luego vamos a la revelación del Nuevo Testamento y decimos, ok, ya estoy entendiendo, se están encajando todas las piezas. Gálatas 3:8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En griego dice, pro evangelizato to Abraham. El primer evangelista fue Dios. Dios fue el primero en evangelizar a Abraham. Porque Dios, dando de antemano el proto o el preevangelio, se lo dio a Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El evangelio fue predicado a Abraham. ¿Lo habías pensado? El evangelio fue predicado a Abraham. Dios fue el primer evangelista, Abraham el primer evangelizado.